Muy bien, pues muy buenos días a todos y una vez más muchísimas gracias a COFACE por la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros, en donde efectivamente de lo que vamos a hablar es de un endurecimiento de la política monetaria. No sé si va a estar puesta la presentación. Gracias, hay que ser mago también, ¿eh? Para darle a... Bueno, eso te va a costar. Sigue, No es David, fácil, sigue. no es fácil, efectivamente. Bueno, ahí tenéis un gráfico de la evolución de la inflación global y del tipo de interés global. Creo que no aporto mucho si digo que efectivamente nos sorprendió a todos los economistas ese estallido de la inflación. Bueno, pues en el 2021 y al principio del 2022 también les sorprendió a los bancos centrales que de forma inicial optaron por no subir los tipos de interés. Es verdad que cuando luego se comprobó que el repunte de la inflación no tenía solo un componente de oferta, sino también de demanda, bueno, pues sí que optaron por endurecer la política monetaria, lo han hecho de forma histórica. Nunca antes en el tiempo habíamos observado un endurecimiento de la política monetaria tan intenso y en tan poco periodo de tiempo. He cortado ese gráfico en verano de 2022 porque es en ese momento en el que se alcanzó una mayor tasa de inflación a nivel global, como digo, en el 9%. Desde entonces hasta ahora, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que los bancos centrales han seguido subiendo los tipos de interés. En este mes de septiembre algún banco central como el nuestro pues lo ha hecho y sin embargo la tasa de inflación se ha moderado. Creo que en este foro no necesito entrar a distinguir que una cosa es que se modere la tasa de inflación y otra es que caigan los precios. Los precios no caen ni van a caer. Simplemente lo que se modera es el ritmo al que estos crecen. Y parece que podríamos haber alcanzado un cierto nivel de equilibrio a corto plazo de una inflación en la zona del 3%. Creo que ahí todos estamos bastante de acuerdo en que todos los efectos base de la energía ya se han disipado, pero que efectivamente la capacidad de resistencia de la demanda ha tomado el relevo a los factores de oferta como, bueno, pues como factores al alza de esa tasa de inflación, y de cara al próximo año tenemos que pensar que esa va a ser un poco el crecimiento de los precios esperados, un 3%. Acá habéis observado una especie de cruce de tijera que puede asustar, y no estarán llegando demasiado tarde los bancos centrales, no tendrían que haber sido sensibles al punto de inflexión en la evolución de la inflación, sobre todo si, como se ha comentado antes, hay un efecto retardo en el endurecimiento de la política monetaria y evidentemente es el factor de riesgo que se ha puesto sobre la mesa y que en nuestra opinión está incrementando las probabilidades de que asistamos a una recesión el próximo año, sobre lo que luego hablaré. La primera parte, como digo, era hablar de ese repunte de los tipos de interés, de ese efecto, bueno, no sé si de retraso o retardo de los bancos centrales. Y me gustaría entrar en un elemento adicional cuando uno analiza las condiciones financieras, que no son solo los tipos de interés de referencia de los bancos centrales, sino también los diferenciales que se cargan al tipo de interés libre de riesgo. Ahí lo que tenéis es la evolución de los diferenciales en el mercado de renta fija privada. Por un lado, grado de inversión hasta BBB y por el otro lado, high yield. Cada uno va en su escala. Como veis, van de forma muy paralela, ¿no? Al final el mercado, bueno, pues exige una prima por riesgo que a un grado de inversión está en la zona de los 80 puntos básicos y a un high yield pues le suele exigir unos 300 o 400 puntos básicos más. Es verdad que los diferenciales están en línea con la media histórica, o podríamos decir que un factor de perturbación adicional o de endurecimiento de las condiciones financieras adicional, que podría haber sido una ampliación de los diferenciales, esta vez no se ha producido. Es verdad que hemos tenido momentos de ampliación de diferenciales a lo largo de la historia y lo podéis ver, evidentemente COVID, y uno más reciente, y sí me gustaría aprovechar este foro para comentarlo. Acordaos como en marzo, hace casi ya 7 meses, bueno, pues quebraba un banco, ¿verdad? Quebraba el Silicon Valley Bank, después quebraba la First Republic, y ahí se habló del riesgo de una nueva crisis financiera, de nuevos problemas de solvencia de la banca. Bueno, yo creo que quedó claro, muy claro, que el problema de estos dos bancos era un problema de incorrecta gestión del riesgo de tipo de interés, no de una incorrecta gestión del riesgo de solvencia. Ahora todos los bancos han gestionado muy bien, mucho mejor que en la anterior crisis el riesgo de solvencia. Ahora además hay unos fondos propios, un equity, ¿verdad?, en el conjunto del sistema bancario que no tiene nada que ver con el de entonces. Y ahora además, bueno, pues no hay un problema de rentabilidad. Fue un problema de riesgo de tipo de interés, de una incorrecta gestión
de la duración de un básico en la gestión de un banco, ¿no? Que aquí en Europa, bueno, pues no dejamos de sorprendernos como en Estados Unidos. De hecho, el propio regulador, la Reserva Federal, a las pocas semanas ya, bueno, reconoció el mea culpa diciendo, oye, efectivamente aquí había un problema primero de gestión bancaria y no hemos sabido tenerlo en cuenta y no hemos sabido supervisar bien. Como digo, una diferencia enorme de duración entre el activo y la duración del pasivo. Bueno, afortunadamente han pasado unos cuantos meses y creo que también es importante, ¿no?, señalar, porque una de nuestras obligaciones como economistas, claro que sí, es advertir de los riesgos, pero cuando los riesgos no se materializan o los riesgos no son tan grandes como en principio teníamos pensado, yo creo que también es muy importante señalarlo, ¿eh? Yo creo que en este sentido el problema de estos dos bancos asociado, insisto, al riesgo de una incorrecta gestión del riesgo de tipo de interés que sería absolutamente incomprensible en Europa, pues ha pasado atrás. El gráfico siguiente, ya lo hemos visto también antes, al final es la evolución del coste financiero para una empresa, que es el resultado de la subida de tipos de interés, que es donde se ha producido el gran encarecimiento, y de los diferenciales, en donde, como he dicho, no hay diferencias históricas. Hoy los diferenciales están más o menos en línea con la historia. ¿Qué se observa en este gráfico? Bueno, el impacto que ya está teniendo sobre el desapalancamiento, sobre la caída del crédito vivo. Y yo creo que esto es un elemento muy diferente o un elemento que como macroeconomista tenemos que advertir. Podemos valorar, yo diría casi positivamente, esto se puede discutir, pero ahí podéis ver cómo el crédito vivo se está amortizando. Y se está amortizando por dos motivos y habría que entrar con un poquito más de detalle. Es una de las consecuencias del endurecimiento monetario. Oye, ¿por qué cae el saldo vivo de los préstamos? Y puede caer, como digo, por dos motivos. Uno, porque no salen las cuentas. Es decir, yo no me voy a endeudar porque ante la expectativa de rentabilidad de mi inversión, con este coste de financiación, pues ya no me salen las cuentas y por lo tanto paro máquinas y paro mi proyecto de inversión. De eso algo hay, pero como luego veremos, parece que ese no es el problema, afortunadamente, sino más bien el otro. Oye, yo tengo aquí una liquidez, he estado acumulando liquidez en los últimos tiempos y ante un coste de financiación del 5, del 6 o del 7%, bueno, pues ya no me sale la cuenta. Antes me salía con tipos bajos y tenía liquidez ahí ociosa, pero ahora lo que estoy haciendo es amortizar anticipadamente porque ya no tiene tanto sentido estar apalancado. Esta distinción, que la he contado un poco rápida, es relevante y en los próximos meses tendremos que profundizar por qué se produce esa disminución del saldo vivo del crédito y que seguramente va a continuar en los próximos meses y que todos vosotros pues podéis plantearos por vuestra empresa o incluso por vuestra vida personal por qué estamos amortizando las deudas. Y como digo, no parece o parece que estamos amortizando financiación más bien por elevado tipo de interés que porque estemos teniendo unas dudas sobre la viabilidad de nuestros negocios. Eso, como digo, se ve en este gráfico, Comisión Europea, donde se le pregunta a los distintos agentes, oye, ¿qué son los factores que te están limitando tu producción? Pueden ser factores de demanda. Fijaos el repunte de los factores de demanda como restrictivos de nuestra capacidad o como restrictivos de nuestra cuenta de resultados con la pandemia. Evidentemente, la demanda se hundió, luego ya se recuperó. Cómo ha habido problemas cuando se ve ahí de Kitman, tiene que ver, y se decía al principio, con los cuellos de botella, con falta de disponibilidad de materias primas, pero también falta de disponibilidad de chips o de productos intermedios. Eso afortunadamente también se está mejorando de forma importante. Fijaos, Financial, todo lo que tiene que ver con las restricciones financieras, al menos no es uno de los elementos que están restringiendo hasta ahora la producción, hasta ahora la inversión. Por lo tanto, podríamos decir que el endurecimiento, las condiciones monetarias, que no tanto financieras, porque los spreads nos están incrementando, de momento, al menos en las empresas, no está llevando a una restricción. O dicho de otra forma, no parece que el elevado tipo de interés esté paralizando procesos de inversión. Y fijaos un punto relevante, y es el factor trabajo, y antes se ha comentado también muy bien, están subiendo los salarios. Esas subidas de salarios son las que están permitiendo que aguante la economía y que precisamente están provocando que la inflación no termine de moderarse, porque los factores de demanda han tomado relevo a los factores de oferta y algo de esto tiene que ver con las presiones salariales, vamos a decir, que tiene que ver con el factor trabajo. Seguramente luego podamos hablar y discutir, pero creo que todos coincidimos en que para el desarrollo de nuestras actividades en nuestras empresas, el factor trabajo puede estar siendo más limitativo, un factor más limitante que las condiciones financieras, por más que hayan subido los tipos de interés.
Bueno, es obvio, lo he comentado y se ha comentado inicialmente, que en este entorno, bueno, se habla del riesgo de recesión. Nuestro escenario central no es el riesgo de recesión, nuestro escenario central es un aterrizaje suave, esto que se ha venido a llamar el soft landing, y que podemos decir un aterrizaje suave, un crecimiento del PIB débil, pero crecimiento al fin y al cabo, entre el 1 y el 2%, pero es obvio que en los últimos 3 meses, bueno, se están incrementando las probabilidades de que el próximo año asistamos a una recesión. ¿Cuántas pueden ser esas probabilidades? Pues un 15%, es decir, no es el escenario central, pero es verdad que igual hace unos meses las probabilidades eran 0, por lo tanto sí conviene advertir de que algo se está deteriorando en el entorno económico. Se ha comentado muy bien la situación de China y de su mercado inmobiliario, pero no hay que irse muy lejos para ver una economía que está en recesión, como es el caso de Alemania, ¿no? Por lo tanto, nuestro escenario central, ¿qué es el escenario central? Que yo lo compartimos más o menos todos y queda reflejado en las previsiones del Banco Central Europeo, que actualizaba la pasada semana. Próximo año, un crecimiento del PIB del 1%, débil, decepcionante, pero crecimiento al fin y al cabo, y con una inflación del 3%. Alta, porque está por encima del objetivo del 2% del Banco Central, pero por debajo del 6% que tendremos este año y claramente por debajo del 8 o 9% que tuvimos el anterior. Por lo tanto, es una botella medio llena o medio vacía que abre el campo de juego para que discutamos y planteemos qué tiene que hacer un banco central en un escenario en el que hay crecimiento económico pero es débil y en el que hay una inflación que es más baja que la de los 2 últimos años, pero todavía está por encima del objetivo del Banco Central, en un contexto en el que los tipos de interés han subido mucho. Bueno, pues si cogemos todos estos factores de riesgo y los metemos en una coctelera, nuestra opinión, y se ha comentado también antes, es que sí, es que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés. Es decir, que podemos ya dar por finalizado el proceso de endurecimiento de la política monetaria, el más corto de la historia, pero el más intenso de la historia. Pensamos que no hay margen para subir más los tipos de interés y de lo que tenemos que hablar es de en qué momento van a empezar a bajar los tipos de interés, y aquí nosotros somos algo agresivos y sí que pensamos que van a empezar a bajarlos relativamente pronto. Y de nuevo, la historia seguramente no sea un buen predictor de lo que va a pasar en el futuro, porque seguramente nos enfrentamos a un entorno diferente, y sobre todo porque es posible que las últimas subidas de tipos de interés de los bancos centrales hayan podido sobrar, y lo que pensamos es que el próximo año igual lo que asistimos es a un retoque, a un fine-tuning, a un ajuste a la baja de las 2 o 3 últimas subidas de tipos de interés, que seguramente no tendrían que haberse producido. Aquí lo que pongo es un gráfico que yo propongo a cada uno de vosotros que se lo imprima o se lo haga y se lo ponga en su despacho o donde quiera, y es cada año la combinación del tipo de interés del Euribor 12 meses y de la inflación, e ir viendo los últimos 20 la evolución de la política monetaria de los últimos 30 años y cómo ha cambiado, cómo estamos siendo testigos de un cambio sin precedentes en la política monetaria. Si hasta el 2008, hasta la crisis, la política monetaria se caracterizaba por un tipo de interés real positivo, es decir, un tipo de interés por encima de la inflación, todos los puntos que están por encima de la bisectriz que he dibujado ahí, eso dio paso o ha dado paso a una situación de una política monetaria que ya no es restrictiva. Los bancos centrales ya no ponen los tipos de interés por encima de la tasa de inflación. Esto, insisto, es un elemento para discutir de política monetaria. Aquí no tengo tiempo para entrar en la teoría de la política monetaria que hay detrás, pero que nosotros defendemos, y es que la política monetaria ha pasado claramente de ser pro-ahorrador, poniendo los tipos de interés reales positivos, es decir, tipos de interés nominales por encima de la inflación, a una política monetaria que es pro-endeudado, poniendo tipos de interés reales negativos o como mucho en el 0%. Y eso es los puntos que ponemos en el 24 y 25, y son los puntos que yo os sugiero, os animo a que cada uno de vosotros pongáis, el 25 y 26 y 27 y 28, porque donde pongáis ese punto, esta cosa tan sencilla, ¿cuál crees que va a ser la combinación de inflación y de tipo de interés en el próximo lustro? Eso va a condicionar absolutamente todas las decisiones en materia de inversión, en materia de economía y en materia de crecimiento. Y no va a ser lo mismo si un banco central pensáis que va a ser restrictivo en materia de política monetaria, que va a ser expansivo o tan expansivo como lo ha sido en la última década. Y esto es uno de los elementos
más interesante. Y en estos últimos 5 minutos que me quedan, claro, quiero hacer una advertencia, y los economistas estamos recibiendo dosis de realismo en los últimos años porque estamos fallando mucho en nuestras predicciones porque el entorno está cambiando a una velocidad de vértigo, como os decía también al principio. Y yo pongo una frase que, insisto, también discuto mucho, esto de que esta vez va a ser diferente. Claro que va a ser diferente, porque siempre es diferente en economía y en mercados financieros, porque siempre nos enfrentamos a elementos que son diferentes. Yo los voy a listar, y si en próximas ocasiones queréis que discutamos sobre alguno de ellos, estaré encantado. Porque tampoco lo tenemos claro ninguno, ¿no? Es decir, ¿cómo va una economía en la que nunca hemos tenido una economía del tamaño de China, queriendo ser líder en la economía mundial, con un sistema político que no es una democracia liberal, con una economía que está muy apalancada, una mano de obra muy barata y quiere hacer una apuesta por la tecnología, pero que al mismo tiempo tiene una clara burbuja inmobiliaria? Oye, pero es que estamos además en un proceso de desglobalización. Nos hemos dado cuenta en Europa y en Estados Unidos que no podemos depender de que nuestros centros de producción estén a 8.000 kilómetros de distancia y mucho menos en una zona geográfica o en un país concreto que desde la perspectiva geoestratégica, bueno, pues ya no es tan aliado como era hace una década. Estamos en un proceso de reindustrialización, de desglobalización. Claro, la globalización, y esto lo he hablado yo muchas veces con Miquel, claro, la globalización ha metido presión deflacionista. ¿Qué va a pasar si avanzamos en esa desglobalización? Que tiene un elemento positivo, y es que nos vamos a reindustrializar, y es que seguramente vamos a generar más mano de obra. Y dice, ya, pero ¿y eso qué efecto va a tener sobre la inflación? Y al mismo tiempo me quiero reindustrializar, necesito mano de obra, pero hemos comentado antes que la mano de obra es escasa o no tiene las habilidades y los conocimientos que necesitamos. Bueno, pues por delante tenemos, como digo, un reto sin precedentes. Es obvio que tenemos un reto sin precedentes en esa disrupción tecnológica que viene. Es inteligencia artificial, ¿no? Seguramente la tecnología que hoy tenemos, si la hubiéramos expuesto hace 20 o 30 años, nos hubieran hablado de brujería o nos dirían que seríamos incapaces de entender, bueno, qué cambios va a provocar toda esa innovación tecnológica en una economía que nos estamos terciarizando, y nos estamos terciarizando en España, aunque acaso tengamos que ir más hacia el sector secundario, ¿verdad?, si producimos ese proceso de reindustrialización del que estamos hablando, en el que tenemos un elevadísimo nivel de deuda pública. He comentado, las empresas están reduciendo deuda, las familias llevamos reduciéndolo mucho tiempo. El nivel de endeudamiento en España de una familia está por debajo de los niveles que había, por ejemplo, en el año 2004, pero no los estados. Unos estados que están tremendamente endeudados y que tienen por delante unos retos sin precedentes que sí o sí van a suponer un gasto público elevadísimo, longevidad, envejecimiento y ahora un gasto en defensa. En Europa nos hemos dado cuenta que tal vez pensábamos que el mundo era más feliz, más seguro, y nos hemos dado cuenta de que no, de que hay guerras, y aunque nos duela, tenemos que gastar mucho dinero en armamento ya a unos estados que están tremendamente endeudados y que tienen que gastar mucho en un estado del bienestar muy asociado a una longevidad y a un envejecimiento. Por eso tal vez los bancos centrales no van a subir tanto los tipos de interés, porque son conscientes de que tienen que echar una mano a unos gobiernos que tienen por delante ese reto, pero otro reto enorme que también genera debate, pero en Europa apostamos por él, que es la descarbonización y en general la sostenibilidad. Pensamos en Europa que o eres sostenible, empresa, o dentro de una década estarás muerto, que la gran ventaja competitiva de dentro de una década es ser sostenible, es estar descarbonizado. Claro, el paso hacia la descarbonización, pues evidentemente es tremendamente costoso, y seguramente todos estos retos que pongo aquí por delante tendrá que ser el resultado de la confluencia del trabajo conjunto de la iniciativa privada, pero indudablemente de la iniciativa pública. De ahí que comentaba, pensamos que el proceso de endurecimiento de la política monetaria será menor que el que históricamente hemos asistido, y que necesitamos evidentemente al sector bancario con esa capacidad de financiación que tiene sobre la economía real, pero que hay un sector adicional que complementa, una financiación complementaria, que es la de los
mercados de capitales. Cada vez se acude más a la financiación en los mercados de capitales y es por eso por lo que los bancos centrales, cuando deciden sus decisiones de política monetaria, también condicionan a los mercados de capitales, porque ellos son conscientes que gran parte de la transmisión de la política monetaria ya no solo se hace a través de los bancos, sino que se hace cada vez más a través de los mercados de capitales. Y aquí termino. Muchísimas gracias.